sanitizar cierta área. Ese es un servicio. Entonces, por eso es que muchas veces es abstracta esa situación, ¿verdad? Entonces, es aquella realidad material, ¿verdad? O jurídica sobre la que recaen las obligaciones generadas dentro de un contrato. Lo que sucede, compañeros, es que muchas veces hay situaciones en las cuales debe de tomarse en consideración que el objeto va de la mano con los otros elementos, especialmente con el consentimiento, porque el consentimiento es el acuerdo de voluntades para llegar a un fin común. Entonces, es el acuerdo de voluntades por medio del cual llegan los contratantes a una determinada meta. Volvamos al ejemplo de la compraventa de una casa. Los otorgantes, los contratantes, el vendedor y el comprador quieren vender. Uno quiere vender y el otro quiere comprar. Y se ponen de acuerdo para vender y comprar una casa, un bien. Entonces ahí podemos observar el vínculo que existe entre el consentimiento y el objeto, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para poder concretar el objeto. Lo que sucede, compañeros, es que el objeto muchas veces trae ciertos elementos que hay que considerar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que hay situaciones que tienden a afectar el concepto de objeto porque se le toma como les digo, como servicios, eh, como prestaciones. Entonces eso tiende a confundir un poco, pero es la realidad material o jurídica sobre la cual gira las obligaciones constituidas en un contrato, ¿verdad? Entonces, eso es el objeto, compañeros. El objeto tiene que cumplir con ciertas características para que pueda constituirse como tal. Así como vimos que el consentimiento puede ser afectado por un vicio, solo con un vicio que tenga, ya no nace a la vida jurídica del contrato. De igual manera pasa con el objeto. El objeto puede en determinado momento, compañeros, no nacer a la vida jurídica si no se cumple con las características que a continuación vamos a ver. Veamos la siguiente diapositiva. Primero que nada, tiene que ser posible. Es decir, el objeto tiene que tener esa característica, tiene que ser posible. Tiene que nacer a la vida jurídica porque hay posibilidades de que exista. No es lo mismo que yo compre un terreno donde me digan, mire, el terreno está ubicado aquí en la zona 7, tiene tanto de frente por tanto de fondo, y son tantos metros cuadrados, usted lo puede venir a ver. Ahí, antes de celebrar el contrato, bueno, ya sabemos, ese terreno va a ser objeto del contrato. Pero les pongo un ejemplo, ya en algún momento había platicado con ustedes de esa situación. A finales de los años 90, compañeros, se presentó una situación muy especial de los años 90 del siglo pasado. La mayoría de ustedes son bastante jóvenes, creo que recuerden esa situación, pero fue algo que en algún momento se presentó como muy novedoso,
¿verdad? Y de hecho a la fecha todavía lo sigue haciendo. Y es que algunos países que tenían la posibilidad de realizar viajes al espacio empezaron a realizarlos, saliendo de la atmósfera. Y habían personas que tenían la capacidad de poder ir en esos viajes, tenían la capacidad económica. Entonces eso se le llamó turismo espacial. Pero dentro de eso apareció una tendencia, y es que habían ciertos grupos que pretendían en determinado momento disponer territorialmente de nuestro satélite natural. En otras palabras, lo que querían era como lotificar la luna. Eso fue objeto de debate, no solo desde el punto de vista eh, tecnológico, sino hubo un debate jurídico. Porque lo que sucede es que la tecnología pues ha avanzado, pero no lo suficiente. Entonces, si lo ponemos ya en contexto, vamos a decir, bueno, mire, el precio es adecuado, el terreno tiene un tamaño adecuado, pero está en la luna, entonces no es posible. Es un elemento, perdón, es un ejemplo muy radical, pero con esto nosotros podemos darnos cuenta de que hay cosas que no son posibles realizarlas. Por lo tanto, si el objeto de un contrato no es posible, entonces el contrato no va a nacer a la vida jurídica, porque no hay posibilidades de que exista el objeto. Y es que se presenta esta característica porque hay algunos objetos que no están en el momento, o sea, físicamente no existen todavía en el momento en el que se celebra el contrato. Por ejemplo, venta de viviendas. Hay viviendas que se venden con planos, ¿verdad? No están todavía, no existen. Tiene que existir la posibilidad de que puedan concretarse para que el contrato nazca a la vida jurídica. Miren, tal fecha va a estar, en tal fecha. Lo de la luna, pues es una situación un poco más radical, ¿verdad, compañeros? Y con eso podemos ver claramente esta característica, la posibilidad que sea posible. Tenemos aquí les trasladaba yo un ejemplo meramente jurídico, establecido en el artículo 1539, donde dice, se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora. Lo que sucede, compañeros, es que eh, en este caso, si una persona no ha fallecido, no se puede disponer del derecho que pueda tener alguno de sus ya sea ascendientes o descendientes que estén llamados por la ley a sucederle. Eso podrá ser hasta el momento de que el causante fallezca y se inicien incluso los procedimientos de sucesión. Pero si no ha fallecido, entonces no. Esto viene de conformidad con una situación que se presentaba en la antigua Roma. Recordemos que de ahí hay una influencia muy profunda hacia nuestra legislación, donde se consideraba inmoral disponer de los bienes de una persona cuando ésta no había fallecido. Entonces, si en determinado momento yo puedo decir, mire, es que yo tengo el derecho a heredar, y creo que de una vez necesito algunos recursos, entonces le voy a vender mi derecho, pero la persona, el causante, aún no ha fallecido. Entonces no es posible, carece de esa característica, no es posible. El objeto del cual yo estoy disponiendo que va a ser un derecho a heredar, no es posible, porque el causante aún sigue vivo. Entonces ahí esa característica no se presenta, compañeros. Por lo tanto, si se celebra, el contrato puede ser declarado nulo, porque el objeto carece de ese elemento.
¿verdad? Del elemento de posibilidad, de que sea posible, sí va a existir. Mire, no, no se puede, no se puede, no, no puede existir, no puede darse, no puede concretarse. Entonces el contrato no va a nacer a la vida jurídica. Luego, aquí en el artículo 1538, compañeros, en el último párrafo se establece, los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. La primera característica, posibles, es decir, que puedan existir, que la existencia se concrete. Segundo, determinados, pero también hay otra característica que la ponemos en segundo lugar, y es la licitud, compañeros. Es decir, que el elemento sea lícito. Aparte de que sea posible, puede ser que lo sea, pero tiene que estar dentro del comercio de los hombres. Y el comercio está regulado por leyes. Entonces tiene que cumplir con lo que se establece en la legislación. Resulta que una persona quiere comprar o quiere realizar un negocio. Van a celebrar un contrato y la venta va a ser 1 kilo de un narcótico o de un estupefaciente. Eso no está permitido. Algunos narcóticos probablemente por cuestiones médicas tal vez puedan estar permitidos, pero hay otros que no. Entonces, resulta que de los que existe una limitante por la ley, de ese se va a celebrar un contrato. Ahí no se puede desarrollar porque no es lícito. Imagínense una persona, bueno, fíjese que esta persona no me pagó, entonces yo quiero iniciar un proceso judicial en contra de él, lo voy a demandar. Lo que va a suceder es que si se llega así, yo llego, mire, fíjese que no me pagó y yo le vendí tantos kilos y lo que va a pasar es que tal vez, seguramente me van a meter preso a mí, ¿verdad? Porque hay un negocio sobre un bien, sobre un objeto que no es lícito, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar dentro de lo que establece la ley. De hecho, el ejemplo que yo les ponía sobre que sea posible, establecido en el artículo 1539, también se adapta a no, a esta otra característica. Porque si se dispone de un derecho hereditario sin que haya fallecido el causante, hay una negativa, una prohibición expresa por parte de la ley. Entonces no se puede. Entonces, como es ilícito, no va a nacer a la vida jurídica. El objeto no puede nacer. Puede ser que sea posible, pero no es lícito. Entonces, eso, compañeros, provoca que en determinado momento se cumplan ciertas situaciones y se pueda interponer incluso acciones para deducir responsabilidades por disponer de elementos, de objetos donde hay algún problema, ¿verdad? Donde no tienen que ver con la, con la ley propiamente, dentro del marco legal, ¿verdad? Entonces, esto hay que considerarlo porque son elementos que no pueden constituir parte o formar parte del contrato. No se puede comerciar, no se puede intercambiar, no se puede contratar cuando el objeto está fuera de la ley. Entonces, esto es de tenerlo en consideración, compañeros, ¿verdad? Primero tiene que ser posible y luego tiene que ser lícito. Pero hay una tercera característica. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Hay una tercera característica y es que el bien, el objeto, tiene que ser determinado. Fíjense que lo que sucede, compañeros, es que
el bien, tal como lo dice el artículo 1538, no se refiere solo a lo que está presente. Eso sería lo ideal. Todos queremos comprar una casa, es esa casa que está ahí, mire, esta, la vamos a ver, o el terreno es este, mire, me lo están mostrando y todo. O el vehículo que vamos a comprar es este, y lo puedo ver. Pero lo que sucede es que también hay bienes a futuro, donde mire, se va a pagar con un vehículo. En algún momento, eh, en el programa de obligaciones en general, se aborda lo que son las obligaciones en general, obligaciones generales, compañeros, ¿verdad? Y también las obligaciones específicas. Y los problemas que puede acarrear cuando la obligación no se describe concretamente, perfectamente, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si no está descrita como se establece, como debe de ser, puede crearse alguna interpretación distinta, diferente. Pongamos, mire, yo quiero que usted me pague con un vehículo. Muy bien, aquí está el vehículo y le pago con una bicicleta. Nosotros comprendemos a veces, bueno, vehículo puede ser es un carro, pero no es así. No siempre es así. Puede ser una moto, puede ser una bicicleta, puede ser incluso esas patinetas que traen motor ahora. Todo eso hay que tenerlo en consideración. Tiene que especificarse, tiene que establecerse a detalle. Y de hecho, de esa manera es como se constituye el objeto. Tiene que estar correctamente determinado. Y si no está correctamente determinado, tiene que establecerse las condiciones para poderlo determinar, para poder establecer ahí cómo lo vamos a determinar. Y es que, por ejemplo, hay objetos de contratos, por ponerles un ejemplo, una cosecha. La cosecha no está en ese mismo momento, no está constituida. No se dice, mire, aquí está, aquí tenemos ya el producto. No, fíjese que nosotros nos comprometemos a entregarle cierta cantidad de frutas, de verduras, para tal fecha. Tiene que ser cierta cantidad, con ciertas condiciones. Hay que establecer qué cantidad va a ser, de qué calidad, ¿verdad? Porque dentro de los vegetales también hay diferencias. Por ejemplo, en el primer ejemplo que habíamos establecido al inicio, una compraventa por planos, ¿verdad? Ahí hay que establecer cómo va a ser la casa que se va a comprar o el apartamento o el bien inmueble que se va a, a comprar. Tiene que establecerse concretamente, se tiene que determinar para que no haya ningún tipo de problema en el futuro, ¿verdad? Recuerdan que en algún momento platicamos que ese había sido precisamente el problema de la buena fe. No solo de buena fe se podían cumplir con los contratos. Entonces, para que no existan ese tipo de situaciones, el objeto tiene que ser determinado, compañeros. Tiene que determinarse. Tiene que establecerse correctamente y detalladamente. Un ejemplo sobre esta situación es una persona que entra a una venta de electrodomésticos y dice, miren, fíjense que yo necesito un televisor que pueda tener acceso a servicio de internet. Entonces el vendedor le dice, mire, está bien, pero ¿de qué marca quiere el televisor? ¿Cuál va a ser el tamaño de la pantalla? ¿Tiene algunas características esenciales en relación
a las situaciones técnicas como el procesador, digamos, o el modelo que usted necesita. Fíjese que no sé. Entonces ahí no está determinado. Ahí el objeto está indeterminado. Entonces no se puede concretar el contrato porque no hay una determinación concreta en relación al objeto del contrato. Con esta situación, que no sea determinado o que sea determinado, hay dos situaciones que se presentan en específico. La primera, que el objeto del contrato esté perfectamente determinado por los contratantes, ¿verdad? Que sepamos qué es, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Ahí se establece concretamente cómo es el contrato. Y el segundo es que el contrato, en el contrato el elemento denominado objeto no esté debidamente determinado, porque es un elemento que va a surgir a futuro, ¿verdad? Mire, le voy a comprar esta casa, sí, pero la casa la vamos a construir y se la vamos a entregar hasta tal fecha. Entonces, en el contrato tiene que establecer concretamente las características y las situaciones y circunstancias para poder establecer y determinar el objeto. Entonces, eso evita que el elemento no sea considerado como determinado y que pueda ser objeto de nulidad, que se declare nulo. Entonces, estas son las características contempladas en el artículo 1538, compañeros, ¿verdad? Posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Esas son las características establecidas, pero hay una más. Lo que sucede es que esta característica que les voy a comentar brevemente no es reconocida por todos los autores. Y de hecho nuestro código no, en este artículo no la establece explícitamente, ¿verdad? Entonces, para unos autores, teniendo en consideración que el derecho civil es pecuniario, compañeros, es decir, todo es dinero, ¿verdad? Si nosotros vamos a deducir responsabilidades a alguien, quiere decir que se le va a pedir que pague por algún daño o perjuicio que se provocó. Entonces, en este caso, también se considera que el objeto tiene que ser apreciable en dinero, ¿verdad? Se le da ese punto de vista pecuniario. Entonces, tiene que ser posible, lícito, determinado y apreciable en dinero. Pero lo que nuestra ley establece, básicamente, es que exista la posibilidad de poderlo concretar. Es decir, que sea posible, que se encuentre bajo la legislación, es decir, enmarcado dentro de lo que establece la ley. Y por último, que sea determinado o que pueda ser determinable, que el contrato establezca las características para poderlo determinar, ¿verdad? Lo que sucede es que el contrato también es pecuniario, ¿verdad, compañeros? Hay valores ahí por las condiciones que se establecen, ya sea las obligaciones o los derechos. Entonces, por eso debe de determinarse el contrato, perdón, el objeto dentro del contrato, para evitar ese tipo de desfases. Porque recordemos que estamos ante una situación pecuniaria, ¿verdad, compañeros? Donde hay intereses de ambas partes. Por eso hay un consentimiento. Entonces, el objeto tiene que ser determinado. Y si no está determinado, tienen que establecerse las características esenciales para poderlo determinar.
Si falta una de estas características, compañeros, si el contrato, si el elemento denominado objeto no es posible, no es lícito y no es determinado, entonces el contrato puede ser declarado nulo, ¿verdad, compañeros? Porque no se puede constituir como debe de ser. Entonces, esto, compañeros, es en relación al elemento denominado objeto, ¿verdad? Aquí nosotros ya podemos ver cuáles son las características para que el mismo nazca la vida jurídica. ¿Tienen preguntas, compañeros? ¿Alguna duda sobre este tema? A ver, compañero Michael Velázquez. Sí, licenciado, una consulta, por ejemplo, obviamente cuando se hace un contrato, por ejemplo, lo que usted hacía mención, por ejemplo, yo le pongo este ejemplo, por ejemplo, que me venden el vehículo, hacemos el contrato, hacemos el traspaso, pero la persona tiene problemas legales y hago un endoso falsificado para obviamente cargarme a mí el vehículo, digamos, ahí todavía habría una multa, digamos, por ese endoso, perdón, si ya tiene la información. Mire, lo que pasa es que lo que entiendo es que el objeto no se ajusta a estas características. Eso es lo que usted me está preguntando, porque hay un problema Así en es, relación, exactamente. Ajá, así es. pero ahí es en relación a la transmisión del dominio, no es en relación al objeto, porque el objeto, si es un vehículo, sabemos que el objeto es posible porque ahí está, ¿verdad? Lícito, el comercio de los hombres sí acepta que se pueda trasladar un vehículo de una persona a otra, por eso es que están los endosos, ¿verdad? Que en determinado momento el vehículo tenga problemas, ahí ya sería otra cosa. Ahí nos vamos a otra figura que se llama saneamiento. Si tiene un proceso judicial pendiente y no se lo hicieron saber, es un saneamiento por evicción, ¿verdad? Y si tiene un problema dentro de su maquinaria, por ejemplo, usted lo usa y a los 15 días se funde, es por vicios ocultos. Entonces, eso le da a usted la opción para poderle deducir responsabilidades a la persona que se lo está vendiendo. En este caso, creería yo que es un saneamiento por evicción porque hay un proceso judicial pendiente. Ah, ok, perfecto, licenciado. Y otra consulta con este tema es, Ujú. por ejemplo, si es en el tema civil, por ejemplo, ok, por ejemplo, digamos, yo no me hago cargo de mis hijos o etcétera, ¿verdad? Y obviamente la esposa me demanda en ese tema y Ujú. yo pues obviamente no hago, ¿cómo se llama?, cargo de todo eso. De igual forma ahí me podrían empezar a embargar todo lo que yo tuviera, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, van a deducir, van a trabar embargo para poder garantizar los alimentos de los menores. Ah, ok. Ujú. Entonces sí se podría manejar en esos dos ámbitos, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, se puede, pero lo que pasa es que alimentos es un tema muy sensible, pero se comenzaría Mm. con esto, ¿verdad? Si usted no ha pagado las pensiones alimenticias, lo que van a hacer es que van a trabar embargo y si no, pues van a girar lo conducente al ramo penal ya para privarlo de libertad. Ah, ok. Sí, gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, la compañera María Chacón. Licenciado, buenas noches. Yo solo le quiero Buenas pedir noches. si es tan amable de dar un ejemplo del inciso B de cuando el objeto no ha quedado totalmente determinado, Muy que bien, puede ser determinado más adelante, por muy favor. bien. Fíjese que en este caso pudiera ser, por ejemplo, los bienes que se venden por planos. En la actualidad podemos ver que hay diversos lugares donde están construyendo estructuras habitacionales, ¿verdad? Apartamentos. Pero desde antes de que esté debidamente terminado, pues posible que el edificio ya esté levantado, pero todavía hay que hacerle algunos detalles o afinar detalles, o vamos a comprar una casa que no está construida todavía. Entonces en el contrato tiene que establecerse debidamente. Mire, la casa será de tales medidas,
tendrá tantas habitaciones, tendrá debidamente establecidos algunos detalles. Hay que establecerla concretamente dentro del contrato para que pueda ajustarse a los valores que se están pidiendo, por ejemplo, los precios que se puedan constituir. Entonces, eso se establece cuando el bien no está determinado. Solo sabemos que vamos a comprar una casa, pero los lineamientos hacen que nosotros sepamos cómo va a ser y las características que va a tener. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, muchas gracias, licenciado. A la orden, compañera. ¿Otra pregunta, compañeros? Lic, buenas noches. Buenas noches, compañera. Fíjese que no es duda con respecto al curso en sí, sino que yo me quiero examinar de retrasada con usted. No sé qué temas tendría yo que repasar. Ahorita que termine la clase le voy a comentar. Gracias, licenciado. Muy bien, compañera. Muy bien, compañeros. Bueno, yo dejaría la clase del día de hoy hasta aquí. Les comento, ya hay fecha para los exámenes. Entonces, todavía tenemos la semana entrante de clases. El día jueves, es decir, de hoy en 8, yo les entregaría su laboratorio, compañeros. A más tardar el día viernes les entregaría el laboratorio. Se los entrego a través de los grupos de WhatsApp. Es un resumen en preguntas de todo lo que hemos visto para que ustedes puedan preparar su examen. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, compañeros. licenciado. Entonces dejaría la clase a la hora, compañeros. Que pasen una feliz noche y que tengan un buen descanso, compañeros. Igual para usted, Lic. Feliz noche.